Bueno, el tema del día de hoy lo he titulado ¿Por qué fama? Se han preguntado eso en muchas ocasiones. Necesitamos saber por qué la gente quiere la fama, busca de alguna manera la fama, la aceptación, de alguna manera, esa condición de buscar ser reconocidos, tener la celebridad o ser personas que de alguna manera vienen a ser como muy famosas, ¿verdad? Y para ello, pues vamos a leer la bendita palabra de Dios, mis hermanos. Y yo les voy a invitar a que abran su Biblia ahí en el libro de Éxodo. Vamos a leer los dos últimos capítulos. Gracias a Dios el Señor nos está permitiendo ir avanzando paso a paso en su bendita palabra. Recuerden que en esta temporada nos hemos propuesto a que ustedes por lo menos escuchen la palabra de Dios a lo largo del año, de, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y es la propuesta que Dios ha traído a nuestra vida para poder avanzar en ese sentido e ir conociendo la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a leer ahí en el libro de Éxodo, capítulo 39, de los versículos 1 al 43 y del capítulo número 40, de los versículos 1 al 38. Y con esto terminaríamos este segundo libro de la palabra de Dios. Así es que vamos a darle lectura. Dice, hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Del azul, púrpura y carmesí, hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbuncio. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se sobrepasase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete,
con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los canzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. La obra del tabernáculo terminada. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Capítulo 40. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas
y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina y fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y la colocó al altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, y como Jehová había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué hermosa es la palabra de Dios, mis amados, que nos enseña muchísimas cosas. Si se dieron cuenta a lo largo de toda esta lectura que acabo de hacer, hay algo muy particular. Ojalá y tengan ustedes la curiosidad de ver cuántas veces se repite: lo hizo como Jehová le mandó a Moisés. Esto nos da una clara idea del por qué nosotros tenemos que obedecer tal y como Dios nos manda. No es como nosotros queramos, no es a mi manera, no es a la manera tuya. Siempre tendrá que ser a la manera de Dios. Y esto pues nos lleva a ver el porqué de la fama, por qué la celebridad, por qué la aceptación. Fíjense que hace tiempo, en una encuesta hecha a jóvenes de la generación del milenio, los famosos llamados millennials, el 50% de estos jóvenes, fíjense que declaró que uno de los objetivos principales de sus vidas era convertirse en famosos. En el pasado, pues la gente quería hacerse famoso por hacer algo. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, la celebridad se ha convertido en un fin en sí mismo, alcanzando características casi divinas. O sea, la gente no solamente quiere ser famosa, también, si ustedes se han dado cuenta, la gente idolatra a las personas que han alcanzado el estatus de celebridad, de reconocimiento o de fama. Y este interés generalizado por las personas famosas ha sido descrito como el culto a las celebridades. Y es un fenómeno social destacado en la cultura popular del occidente, en nuestra cultura misma aquí en México. No se diga en la cultura de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, podemos ver, mis amados, que para el ambicioso, la fama es lo mismo que la sed para el sediento. Cuanta más fama tienes, más quieres. Cuanta más sed tienes, más agua necesitas, ¿verdad? Fíjense,
No sé si ustedes se recuerdan a un personaje que se convirtió en muy popular hace un poco tiempo, bueno, hace ya mucho tiempo. ¿Se recuerdan de Madonna, la reina del pop? ¿Verdad? En su momento, probablemente fue la mujer más famosa del planeta, del mundo entero. Y ella en una declaración hizo cuando imitó en un vestuario una condición como de virginidad, eh, declaró, le hicieron una entrevista y hizo una declaración muy fuerte. Dice, no seré feliz hasta que sea tan famosa como Dios. Fíjense, esa mujer era increíblemente famosa. Mucha gente alrededor del mundo la conocía. Era una celebridad, es, y aún así, pues quería ser tanto como lo es Dios. Entonces, la celebridad y la fama son solo un débil reflejo de la verdadera gloria de Dios. En la Biblia se usa el término gloria para indicar la manifestación de la presencia de Dios, el Shekinah, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta en una presencia total en la vida del ser humano. Por lo tanto, gloria es una de las palabras más comunes de la Biblia. Y la gloria de Dios denota su importancia, su reputación, su majestad, su honra, su esencia, su carácter. Es como Dios se muestra en nuestras vidas, mis amados. Y tal vez no sea sorprendente que a medida que la sociedad se aleja de la adoración a la gloria de Dios, pues obvio se vuelve a la adoración de la gloria, de la celebridad y la fama del ser humano. Pero ustedes y yo estamos llamados a adorar la gloria de Dios y reflejarla, aunque sea imperfectamente, ¿verdad? Porque en nuestras vidas, pues todavía tenemos imperfección. De repente fallamos, pero en lo que Dios nos está enseñando, en lo que Dios está permitiendo que ustedes y yo vayamos avanzando paso a paso para ir pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, sí podemos reflejar la gloria de Dios. Y para poder reflejar la gloria de Dios, pues primero tenemos que buscar la gloria de Dios. Es lógico que ustedes y yo no vamos a poder dar o reflejar algo que no tenemos o que no hemos experimentado, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que David escribía allí en los, ¿cómo se llama? En los Salmos. Voy a citar un poco del Salmo número 26, cuando David escribe, Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria, tu presencia. Fíjense, el rey David en aquel momento era una gran celebridad por derecho propio. ¿Se acuerdan que él, pues, le ganó en la batalla a Goliat, llevó al triunfo en muchas de las batallas que tuvo con muchos pueblos alrededor de la región de Judea, llevó al triunfo al pueblo israelita. Y, y pues él tenía una celebridad, era muy famoso. Recuerdan que hasta le cantaban que él había matado a sus 10,000 y al rey Saúl pues nada más mató a sus 1,000, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense que aún así, el rey David no buscó su propia vanagloria, sino que siempre le dio toda la gloria a Dios. Él reconocía perfectamente bien que quien debía merecer la gloria por cualquier logro que él podía tener, por cualquier logro que él podía llevar a su pueblo a vivir, toda la gloria era para Dios, porque él reconocía que es Dios el que le daba el poder, le daba la inteligencia, le daba la vida, le daba la fuerza para poder llevar a cabo sus empresas y salir victorioso. Tú y yo tenemos que llegar a ese mismo nivel, mis amados hermanos. Lo que tú has podido lograr hasta el día de hoy, déjame decirte que no es por lo que tú puedes esforzarte o por lo bien que puedas hacer las cosas. Es porque la gloria de Dios se manifiesta en tu vida y de esa manera Dios te permite llevar a cabo proezas,
llevar a cabo situaciones en donde tú vas avanzando día a día, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, vemos cómo David terminaba constantemente los salmos proclamando: mis pies están en terreno firme, bendeciré al Señor en presencia de su pueblo. O sea, vemos cómo David lideró al pueblo de Dios, lo llevó propiamente a darle toda la gloria a Dios, el reconocimiento, la fama que solamente Dios puede tener. Entonces, si queremos ustedes y yo ser el reflejo de la gloria del Señor, pues tenemos que seguir el ejemplo de David. Tenemos que intentar día a día llevar una vida sin mancha, sin tacha, confiando en el Señor sin titubeos, intentando mantener nuestro corazón y nuestra mente puros, guiándonos por el amor y la verdad de Dios, evitando la cercanía con personas que nos hagan caer, con mentirosos, con hipócritas, con malvados, con perversos, ¿verdad? Una cosa es que les llevemos la palabra de Dios a ese tipo de personas porque es necesario, pero otra cosa es mantener una relación que nos lleven a caer junto con ellos. O sea, tenemos que estar bien alertas y bien conscientes de lo que vamos a hacer. Tú y yo le podemos ir a predicar a personas mentirosas, a personas hipócritas, malvadas, perversas, eh, personas que son de lo vil y menospreciado de esta sociedad, pero no tenemos que asociarnos con ellos. Yo le doy gracias a Dios porque esto lo entendió la persona que me predicó a mí. Y a lo mejor tú también puedes decir en este momento, gracias Señor, porque aquella persona que me predicó de tu evangelio, que me trajo a tus pies a través del publicar las buenas nuevas para mi vida, pues sí pudo venir a hablar a mi persona de tu gracia, de tu amor, aunque yo estaba revolcándome en la suciedad, en el pecado, ¿verdad? Y, pero no se asoció con nosotros para hacer o delinquir como nosotros lo hacíamos en su momento, para pecar propiamente, ¿verdad? Sino simplemente nos trajo el evangelio de la paz, de la verdad de Jesucristo, y eso nos permitió venir a una buena nueva vida. Entonces, fíjense bien, aunque David decía, llevo una vida intachable, pues él continúa diciendo constantemente, líbrate, líbrame y compadécete de mí, porque él sabía que aunque pudiera verse una vida sin pecado en la vida en muchas ocasiones, sabía que en muchas otras también pecaba. Y él tenía que estar bien consciente de que, aunque intentaba llevar una vida exenta de pecado, no siempre lo lograba, por lo que necesitaba de la redención y la misericordia y la gracia de Dios. Ustedes y yo hemos estado intentando todos los días, ¿verdad? Desde que conocimos de la verdad, desde que Dios tuvo misericordia de nosotros, de llevar una vida intachable, una vida sin pecado. Pero de repente hemos caído y en vez de pretender decir que no tenemos pecado, así como David lo dijo, David hace lo que hace es declarar que vive, ¿verdad? Una vida íntegra, que es sincero y su corazón entero es para Dios. Así es como debemos vivir ustedes y yo, mis amados. Tenemos que estar conscientes de que llevamos una vida de integridad, que de repente caemos, sí, pero que nuestro corazón está siendo siempre leal, sincero, y nuestro corazón le pertenece a Dios, aunque de repente cometamos algún pecado. Fíjense que otros reyes que existieron en la época de David, pues habrían esperado que la gente los exaltara, los ensalzara, dando culto a su celebridad, ¿verdad? Que les llenaran de fama. Pero David era un adorador del Señor. A lo mejor hay gente que de alguna manera te ha observado y de repente viene y te dice, oye, ¿por qué tú haces estas cosas? Y trata de ensalzarte. Cuando haya esa oportunidad, mis amados, cuando alguien te pueda decir, oye, qué bien haces las cosas, yo te he visto cambiar, he visto que haces las cosas diferente, de inmediato,
de inmediato como un perfecto adorador de Dios, que le adora en espíritu y en verdad, lo primero que tienes que decirle es, la gloria sea para Dios, reconociendo desde lo profundo de tu corazón, no nada más de dientes para afuera, como si fuera un saludo, como si fuera un eslogan. No, tenemos que hacerlo de corazón, de verdad, reconocer que la gloria es para Dios, que lo que Dios nos ha permitido cambiar en nuestra vida para ir siendo cada vez mejores, es por su gloria, por su amor, por su misericordia. Y todo el tiempo lo tenemos que recordar de esa manera. ¿Mm? Fíjense cómo en el Antiguo Testamento el templo de Jerusalén era el lugar donde el pueblo de Dios podía encontrar la gloria de Dios, así como lo fue en su momento en el tabernáculo, como lo acabamos de leer en esos últimos capítulos del libro de Éxodo. Ahora, en el Nuevo Testamento también leemos acerca de un nuevo templo donde habita la gloria de Dios. Es ese templo que no es hecho de manos humanos, de manos de hombre. Ahora la presencia de Dios se encuentra en una persona, mis amados. Juan capítulo 2, versículo 10 y versículo 21 nos enseña que Jesús es ese templo. En Jesucristo ahora se revela la manifestación suprema de la gloria de Dios, así como lo dice Juan 1:14. Y aún más, fíjense bien, la sorprendente realidad es que la gloria de Dios también habita en todas las personas que confían en Jesucristo, tanto individualmente como conjuntamente. El pueblo de Dios es visto como el templo de Dios en quien habita el Espíritu Santo. Dice Efesios 2, versículo 22, en él, o sea, en el Espíritu, en Jesucristo, perdón, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. O sea, en Cristo tenemos ahora nosotros la bendición de ser morada del Espíritu Santo, de la manifestación, de la plenitud de la gloria de Dios. Qué glorioso es esto, ¿verdad? Tenemos ahora una bendición suprema. ¿Y para qué es esto? Pues para que ustedes y yo reflejemos la gloria de Jesús. Miren, por ejemplo, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan pudieron ver un destello de la gloria de Dios cuando se recuerdan que Jesús fue transfigurado delante de ellos. Y no es coincidencia que la transfiguración sucediera justo después de que Jesús le hubiera preguntado a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y se reveló la naturaleza divina de Jesús como hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que le contestó Pedro? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es una revelación espiritual. Y en ese preciso instante, y junto en el momento de la transfiguración, se echó a un lado la cortina del tiempo y los discípulos vieron a Moisés representando a la ley, a Elías representando a los profetas, ¿verdad? Palpablemente vivos y al lado de Jesús, que es la gloria de Dios. Entonces los discípulos tenían que saberlo todo acerca de Moisés y Elías. Ellos eran judíos y recuerden que en el mundo del judaísmo aquellos hombres eran pues los más famosos de todos. De hecho, hasta la fecha, para los judíos, Moisés y Elías, pues son unos de los personajes que los llevan a un nivel de celebridad. Pero Dios en ese momento está diciendo que Jesús es aún más grande que aquellos dos venerados hombres. Y curiosamente los judíos desechan a Jesucristo, ¿verdad? Y se quedan solamente con Moisés, que es la ley, y con Elías, que es los profetas. Y no se dan cuenta de que están desechando la misma presencia de Dios, el Shekinah, la gloria de Dios manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando los discípulos miraron de nuevo, ya no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús como lo veremos cuando vuelva de nuevo.
en su gloria revelada. No tendremos por qué ver más a ningún otro personaje bíblico, que bien nos han estado ayudando mucho para comprender pues todo lo que se refiere a la grandeza de Dios, a su poder, a su autoridad, pero ya no lo vamos a necesitar más. El día en que Jesucristo vuelva, se va a ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Entonces, la palabra usada para transfigurado es la misma que se traduce como transformado cuando el apóstol Pablo escribe, perdón, ahí en la segunda de Corintios 3:18, dice, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, que nosotros tenemos que estar reflejando la gloria de Dios. Pongo nuevamente el punto de la celebridad de hoy en día. Esa celebridad consiste en la fama, en buscar publicidad, en buscar popularidad. Y recordemos que Jesús no buscó publicidad, más bien lo contrario. ¿Se acuerdan que él constantemente les ordenaba a sus discípulos y a la gente que lo rodeaba que no contaran a nadie lo que habían visto? Bueno, ¿por qué? Porque Jesucristo no se quería dar a conocer como una celebridad. Jesucristo quería que nosotros viéramos su esencia. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Él vino con un aspecto físico no muy, ¿cómo les puedo decir? No con una belleza física para que los deseáramos, para que lo buscáramos por su belleza física. Y por eso es que nosotros no necesitamos siquiera hacernos una idea de cómo es o cómo fue Jesucristo aquí en la tierra. Y por eso nosotros no tenemos nada de íconos, ni de estampas, ni de figuras, porque la verdad es que no necesitamos siquiera buscar a Dios en lo físico, en lo que podemos ver o palpar. Jesucristo vino con una belleza espiritual que muy poca gente pudo reconocer y ver. Entonces, él no necesitaba ser bello físicamente para atraer a la multitud. Él, de hecho, no quería que de esa manera fuera conocido. Él quería que fuera conocido por su esencia, porque era manso y humilde de corazón y porque nos enseñaba como el perfecto maestro a tener una vida íntegra, intachable. Fíjense cómo es lo contrario, ¿verdad? La celebridad se suele asociar con la riqueza, con un estilo de vida lujoso, pero la vida de Jesús fue de sufrimiento, ¿se acuerdan? Pero también fue de gloria. Entonces, en la vida de Jesús vemos que el sufrimiento y la gloria están indisolublemente ligados, estrechamente unidos. En cuanto recuerden que baja la montaña después de la transfiguración, le explica a sus discípulos que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado. Entonces, la gloria de Jesús era de un tipo diferente a la que el mundo espera, tanto en aquel tiempo como lo de ahora, ¿verdad? Entonces, vemos como una cosa que Jesús sí tuvo en común con las celebridades es que atraía masas de gente, a muchísimas personas. La palabra de Dios nos enseña que al ver a Jesús corrían a saludarlo llenos de admiración. De hecho, se aglutinaba la gente, se amontonaba de tal manera que en muchas ocasiones no podían siquiera llegar a él. ¿Se acuerdan cuando a un hombre lo tuvieron que meter por el techo de la vivienda donde estaba en ese momento nuestro Señor Jesús? Cuando la gente se apretujaba. ¿Por qué? Porque ellos veían esa gente que se apretujaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que veían su belleza espiritual, su esencia, su naturaleza. Veían propiamente la gloria de Dios reflejada ahí, no así como las celebridades. Ahora, ¿verdad? Desgraciadamente, la gran mayoría de las celebridades
tiene que ofrecerse al público prácticamente desnudo, como para atraer a sus fieles seguidores, a sus fans. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo que hacer nada de eso. Esto nos tiene que llevar a que ustedes y yo no tenemos que buscar fama, no tenemos que buscar celebridad, no tenemos que buscar reconocimiento. El único reconocimiento que debemos verdaderamente buscar es el reconocimiento que se le debe dar al Padre Celestial, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, en aquel momento, los discípulos que no habían subido a la montaña, los otros 9 que se quedaron abajo, no tuvieron la fe necesaria para sanar al muchacho que tenía un espíritu maligno, ¿se acuerdan? Jesús les dijo que para el que cree, todo es posible. Y hoy te lo repito, para el que cree, todo es posible. El mundo dice, hay que ver para creer, pero Jesús nos dice constantemente, cree primero y verás. Entonces, la fe es creer en lo que no vemos y la recompensa de la fe es ver aquello que creemos. Hoy, por ejemplo, tú puedes estar en una condición de enfermedad, de necesidad, de angustia, pero por la fe tú ya puedes ver tu salud, por la fe ya puedes ver tu economía estable, por la fe ya puedes ver tu situación de estar centrado en paz en tu condición. Y la recompensa de tu fe va a ser el día en que tú veas tu salud, tu economía restaurada, tu condición restaurada por el poder de Dios. Esa es la recompensa de la fe, mis amados, que un día lo veremos, porque si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Se acuerdan cómo Jesucristo sanó al muchacho sin grandes ceremonias, ni siquiera con imposición de manos? No le dice, recibe en el nombre de Jesús, como hemos visto a muchos predicadores, ¿verdad? Que de repente necesitan imponerle las manos a la gente para que reciban la bendición de Dios, ¿no? Recuerden que cuando Jesucristo da una orden, no se necesita ni de batallas prolongadas, se necesita la fe. La batalla ya ha sido ganada de antemano mediante la vida de oración, mis amados hermanos. Es por eso que tenemos que estar constantemente en esa condición. Y cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros nos rendimos humillados delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, vemos un destello de su gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús constantemente hablaba del tema de su sufrimiento y no por echarnos en cara las cosas, sino que simplemente Él estaba diciendo lo que iba a suceder. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Y es lo que vimos, lo que sabemos, lo que dieron testimonio muchas personas y que por eso ahora Jesucristo, ¿verdad?, es digno de la gloria y la honra por siempre y para siempre. Y vemos cómo más personas vienen a los pies de Cristo reconociendo esa bendición. Y esto pues nos tiene que llevar, mis amados hermanos, a esperar una eternidad de gloria. Y es lo que acabamos de leer entre los versículos de los capítulos 39 y 40 del libro de Éxodo. Fíjense, si en algún momento David pudo ver un destello de la gloria de Dios cuando entró en el templo, en algún otro momento, ya les expliqué ahorita que los discípulos vieron un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. Pues ahora, mis amados hermanos, ustedes y yo, cada vez que nos reunimos con el pueblo de Dios, cada vez que hacemos estas micrás, que hacemos estos ejercicios de unidad, ¿verdad? Cuando nos congregamos, cuando atendemos al llamado que Hashem nos hace, que el Eterno nos hace, ¿verdad? A esta santa convocatoria día a día, en la mañana, en las noches, pues ahora vemos y debemos ver un destello de la gloria de Dios. ¿A través de qué?
a través de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y a través de la bendita palabra de Dios que está siendo expuesta para nosotros todos los días. ¿Ah? Entonces David vio el destello de la gloria de Dios cuando entró al templo. Los discípulos vieron un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. Y ustedes y yo vemos destellos de la gloria de Dios constantemente cuando nos reunimos como iglesia, como el pueblo de Dios. Tenemos mayor bendición, ¿sí o no? Nosotros podemos ver destellos de la gloria de Dios todos los días, mis amados. Hoy tú estás viendo el destello de la gloria de Dios porque ha sido expuesto a la bendita palabra. Amén. Entonces, fíjense bien, vemos que ya una vez que se terminó de construir el tabernáculo, el santuario, ¿verdad? La morada, la cual precede al templo que después el rey Salomón hace, vemos cómo la nube de gloria cubrió la tienda del encuentro, ¿verdad? El tabernáculo de reunión. Y dice que la gloria del Señor llenó el santuario, la morada, el tabernáculo. Hoy yo espero que Dios abra tu mente espiritual y veas que la gloria de Dios está cubriendo tu vida primeramente, tu casa, está cubriendo a tu familia, porque la gloria de Dios desciende sobre el lugar en el cual su nombre es invocado. Fíjense que en aquel momento Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, en ese tabernáculo de reunión, porque la nube se había posado sobre ese lugar y la gloria de Dios llenaba el santuario completamente. Entonces, debemos darnos cuenta de cómo la gloria de Dios se manifestaba de una manera palpablemente poderosa en aquel momento. De hecho, podía ser vista posada sobre el tabernáculo allí. Y la palabra hebrea para posarse es la palabra Shekinah. Y hoy en día se usa a veces para describir cuando se siente la presencia y la gloria de Dios de una manera especialmente poderosa o palpable. Y ustedes y yo lo hemos sentido. ¿Cuántas veces tú has sentido la gloria de Dios invadiendo tu ser, llenando esos vacíos, llenando cubriendo esa necesidad? Constantemente lo hemos experimentado, hermanos. En aquellos tiempos, la nube que cubría el tabernáculo, que representaba la gloria de Dios, acompañaba al pueblo de Dios en sus caminos y los guiaba día y noche. Ahora tenemos otra mayor bendición. Ahora el mismo Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, el que te guía a ti ahora. Si tú verdaderamente abres tus oídos para escuchar a través del silbo apacible, a través de la bendición del poder leer, escudriñar, meditar en la palabra de Dios y tener esa experiencia de que cada día tú te vas acostumbrando más y más a la voz de tu pastor, a la voz del Espíritu Santo en tu vida. Yo no sé cómo Dios habla a tu vida. Lo que yo sí te puedo asegurar y lo que yo sí te puedo decir que sé es que Dios constantemente está hablando a tu vida. Todos los días, en todo momento. El grave detalle es que muchos, desgraciadamente, no se acostumbran a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente de repente atienden a la palabra, se involucran en las cosas del Señor y de repente se les olvida un buen tiempo, se ausentan, no leen la Biblia, no oran y pues obviamente no reconocen la voz de Dios. Y por eso, desgraciadamente, no pueden sentir que Dios les está guiando. Hoy, a los que hemos sido muy perseverantes, y cada quien sabe su condición delante de Dios, de estar verdaderamente atentos a los devocionales, a las enseñanzas, a la palabra de Dios, sabemos, ustedes y yo que hemos sido constantes, cómo Dios nos habla.
Yo les he abierto mi corazón. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente, pero lo que sí les he comentado es cómo Dios habla a mi vida a través de la palabra, de la Biblia. Para eso la dejó escrita. Y yo verdaderamente escucho a Dios cómo nos está dirigiendo, cómo nos va llevando. Entonces, mis amados, ahora tenemos la gran bendición de que es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y este es el antecedente del Antiguo Testamento, cuando la nube que aparece en la historia de la transfiguración, lo que Pedro, Santiago y Juan experimentaron en aquella ocasión fue, como les digo, un destello de la gloria del Señor. Fue rápido, lo pueden leer ahí en Marcos 9:7. Y por medio del resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, como nos lo dice 2 Corintios 4:4, podemos ver un destello de la gloria de Dios. Y 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que ordenó la luz, perdón, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Entonces, mis amados, se trata de destellos, pero llegará el día. Ahorita todavía estamos de destello en destello. Cada día que nos acercamos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, cada día que nos acercamos en oración a nuestro Padre Celestial, cada día que estamos en esa comunión íntima con nuestro Padre, vemos solamente destellos, flashazos, ¿verdad? Pero llegará el día en que podamos ver toda esta realidad eternamente y para siempre. El apóstol Pablo nos dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, pues los sufrimientos, fíjense bien, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo el sufrimiento que podamos tener. Por eso no debemos descorazonarnos, mis amados, cuando atravesamos por momentos difíciles. Me voy a permitir leérselos en la versión de la Reina Valera, que es la que normalmente leemos. 2 Corintios 4:17, dice la palabra de Dios, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Versículo 18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Mis amados, no debemos desanimarnos en ningún momento, porque esos destellos de la gloria de Dios que han venido a nuestras vidas solamente nos están preparando para el momento en que se nos revelará completamente su gloria. Y solamente hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a ver las dificultades de la vida con la perspectiva de una gloria eterna que vale muchísimo más que cualquier sufrimiento que podamos tener. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Entonces, hoy vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios se siga mostrando a nuestras vidas, que sigamos sintiendo y viviendo esos destellos de la gloria de Dios cuantas veces queramos, cuantas veces nos sea necesario. En aquellos tiempos no podía accesarse al lugar santísimo como lo hemos visto en otros estudios o tiempo atrás. Había el temor de poder ser fulminados por tratar de llegar al lugar santísimo cuando no estaba autorizado. Hoy tenemos la gran bendición de que por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, ese lugar santísimo ha sido abierto para que podamos tener acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia,
para hallar el pronto y oportuno socorro de nuestras almas. Entonces, hoy tenemos una gran bendición. El Señor ha abierto ese lugar en donde ustedes y yo podemos llegar a expresarnos delante del Padre, sabiendo que todas nuestras plegarias son escuchadas y que son respondidas y contestadas, y la gloria sea para el Señor. Un día, un día, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando seamos llamados a su presencia, o nuestro Señor venga y nos lleve junto con su iglesia amada, veremos la gloria de Dios eternamente y para siempre. Si tú has experimentado algún destello de la gloria de Dios en estos tiempos, en esta carne física, en esta humanidad caída, déjame decirte que es una probadita de lo que vendrá en una realidad cuando estemos cara a cara en la presencia de Dios. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar, ese es el tema. Y